Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Ruiz Molina y hoy vamos a dedicar la clase al tema de prácticas integrales, planificación financiera familiar. Los apartados que vamos a revisar van a ser las ventajas que tiene la planificación financiera familiar, las etapas, los factores que influyen en dicha planificación y finalmente haremos algunos ejercicios prácticos donde se pueda contemplar donde se puedan contemplar algunas de las cuestiones que se hayan puesto de manifiesto en esta clase y en las clases anteriores. La primera cuestión que nos deberíamos de plantear es ¿para qué sirve la planificación financiera? ¿Qué sentido tiene la planificación financiera? O incluso si realmente en el ámbito personal la planificación financiera pues tiene razón de ser. A este respecto creo que cabría indicar que la planificación financiera, al igual que ocurre en las empresas, tiene un sentido primordial y es tratar de anticiparnos al futuro, tratar de anticiparnos en la toma de decisiones para llegar al sitio donde me he propuesto que debo de llegar. Y esto nos da igual que sea una empresa o nos da igual que sea una familia. De hecho, el origen de economía era la administración de la casa. Y la casa sigue siendo la casa y los negocios pues como una casa pero más amplia. Es una casa más grande y es una casa donde van a intervenir muchas personas y van a intervenir muchos grupos de interés. Y en nuestra casa, en el ámbito personal, pues también influyen algunos agentes más reducidos, pero tiene una influencia y se ve influenciada obviamente por muchas de las circunstancias que ocurren a su alrededor. Por tanto, si una empresa se debe de hacer planificación financiera, una familia pues no tiene por qué ser menos y también debe de hacer su propia planificación financiera. Obviamente, la planificación financiera hay que adaptarla. No podemos pensar que la planificación financiera de una familia pueda ser igual que la de una gran multinacional, pero en los conceptos básicos debe de plantear una misma problemática. La planificación financiera a nivel de empresa se entiende o se debe de entender como la cuantificación de los planes de dicha empresa y, consecuentemente, la planificación financiera familiar debe de entenderse como la cuantificación de nuestros objetivos, lo cual significa que tenemos que plantearnos objetivos, lo cual significa que queremos prepararnos para el futuro, y lo cual significa que tenemos que pensar en cuál es nuestro sentido de la vida y tratar de trazar un plan que nos permita conseguir dicho objetivo y que nos permite llegar a esa meta que nos hemos propuesto, lo cual ya en principio pues denota cierta preocupación, denota cierto interés y denota una capacidad que muchas veces pues posiblemente por el día a día pues se nos quede un poco fuera de nuestro contexto habitual, pero es una reflexión que no solo deberíamos de hacer, sino que es fundamental si queremos llegar y queremos plantearnos algún objetivo en nuestra vida. De hecho, la planificación en términos generales va a disminuir la incertidumbre, va a intentar reducir riesgos, los riesgos surgen, los problemas surgen y nadie nos los va a evitar, pero sí que nos puede permitir el que tengamos planes alternativos para tratar de
minimizar o de soslayar en parte los problemas que nos vamos a ir encontrando. Al mismo tiempo, se nos puede facilitar un poco la coordinación de nuestras actuaciones y trataremos de minimizar costes en todos los sentidos, no solamente en un sentido económico, sino también en costes en términos personales. Si todo eso se entiende como algo habitual, más en situaciones como las actuales, donde cada día tenemos nuevas y más necesidades, donde los recursos cada vez son más limitados y donde los cambios se producen de una forma rápida y evidentemente mucho más rápida que se ha producido en décadas anteriores, y el futuro pues debe de ser todavía, y estamos abocados a un futuro en el que los cambios todavía van a ser mucho más rápidos. Creo que no hay más que ver la evolución en términos informáticos o la evolución en términos de tecnología y con las consecuencias que esto lleva consigo, para saber hacia dónde nos vamos a plantear nuestro futuro, y eso nos va a afectar a todos los niveles, a niveles de trabajo, a niveles personales, a niveles familiares, etcétera, etcétera. Con lo cual, de alguna forma hay que, y por supuesto en términos económicos, y por supuesto hay que estar un poco o un mucho viendo y tratando de adivinar hacia dónde va nuestro futuro, para que nosotros nos vayamos posicionando y vayamos más en la línea del futuro, no en contra de ese futuro. La planificación financiera familiar tiene muchas ventajas, y las ventajas no solamente son para la persona, sino que también son ventajas para la entidad financiera, y son ventajas incluso, obviamente, para la sociedad. Una sociedad que se planifica, una sociedad que limita los riesgos, y posiblemente, y después veremos algún ejemplo, también en algún momento una buena planificación financiera nos hubiera ahorrado muchos disgustos sociales y muchos problemas sociales. Y esto es bueno para las entidades financieras y es bueno para los propios particulares, que son los que más la han padecido, y más la han padecido, y luego por ende a toda la sociedad, que de alguna forma se ha visto arrastrada por unos problemas que realmente tendrían que haberse limitado y tendrían que haberse minimizado si hubiéramos tenido una buena planificación financiera en todos los niveles, a nivel personal, a nivel financiero y a nivel de sociedad. Bien, ventajas que tiene para una familia y para un inversor hacer una buena planificación financiera. Pues primero, que nos va a permitir saber dónde estamos, que es fundamental. Hay que conocerse a sí mismo para después seguir hacia adelante. Primero nos va a permitir conocernos dónde estamos, quiénes somos y de dónde partimos. A partir de ahí nos vamos a plantear si lo que queremos hacer en el futuro es el cuento de la lechera o no es el cuento de la lechera. Si queremos hacernos unas ilusiones de algo que no podremos conseguir, o realmente seremos conscientes de cuáles son nuestras limitaciones, y nos permitirá de alguna manera tomar decisiones más ajustadas a nuestra propia situación, lo cual también pues nos llevará a que la frustración sea menor y tengamos quizás cierta paz interior que posiblemente no haga mucha falta. También con la planificación financiera introduciremos otro concepto, que es la simulación. Y esto lo que nos va a permitir, de alguna forma, es ayudar a esa creación de alternativas ante posibles escenarios que en algún momento se nos puedan producir. En este sentido, nos van a ayudar a tomar decisiones pues del tipo de qué vivienda es la que voy a comprar, cómo voy a financiar la vivienda, qué efectos puede tener cambios en las políticas y en las medidas de política económica que se puedan tomar, tanto a nivel de país como a nivel de Unión Europea. Nos va a ayudar también a decidir si está en nuestras manos la edad de jubilación óptima. Nos va a permitir también analizar de qué forma me interesa plantearme el futuro desde un punto de vista económico, es decir, si tengo que tener planes de pensiones, no, si tengo que plantearme algún otro tipo de inversión alternativa, es decir, en función de lo que queramos conseguir cuando llegue esa edad, que en principio pues siempre se ve lejana, pero en la medida que avanza el tiempo pues se nos va aproximando a una velocidad algunas veces de vértigo.
Bien, esto serían ventajas para el inversor, para la persona o para la familia. También, como decíamos anteriormente, hay muchas ventajas para la entidad. Para la entidad financiera, la principal ventaja es que se convierte, si ayuda en la planificación financiera personal, se va a convertir en la referencia para el cliente. Desde el punto de vista de teoría de marketing, pues se habla mucho de marketing relacional y se habla mucho de cómo conseguir vincular clientes de por vida. Pues bien, si ayudamos en la planificación financiera, las entidades que sean capaces de atraer a clientes desde esta perspectiva casi van a ser sus referentes para las siguientes y futuras decisiones financieras, lo cual de alguna forma hace que la vinculación con la propia entidad sea bastante considerable. Por otro lado, va a conocer el perfil de riesgo de los clientes. Quizás por tema cultural, porque en otros países ya se hacía, quizás por una inexperiencia, quizás por muchas variables, hasta relativamente y por imposición de las autoridades monetarias europeas, las entidades financieras no se preocupaban de conocer desde un punto de vista de riesgo a sus clientes, trataban de colocar productos y trataban de vender el máximo de productos. Políticas de marketing que realmente es la antítesis de una política de marketing. Pues no se trata de vender lo que tengo, sino de dar al cliente lo que necesita. Y ahí se ha producido un error histórico y monumental por parte de las entidades financieras que de alguna forma, en términos generales, han pensado más en sus propios beneficios que en los clientes. Y son dos cuestiones que no están reñidas. Se puede pensar en los beneficios, porque es lógico que cualquier entidad, cualquier organización que se precie, pues se constituye para generar dividendos y beneficios a los accionistas, pero al mismo tiempo no tiene por qué estar reñido con que los clientes también obtengan una ventaja y los clientes también obtengan una satisfacción. De hecho, en las teorías más modernas de organización de empresas se habla de objetivo de empresa, maximizar el valor de la empresa, y no se habla ya de maximizar beneficios, se habla de maximizar valor de empresa, y el valor de empresa es algo bastante difícil de cuantificar y sobre todo está se analiza muy en función del futuro más que del pasado, y se habla también de maximizar el valor para el cliente, y se trata de que el cliente esté satisfecho, porque un cliente satisfecho es el que nos va a dejar mayores rendimientos. Y el cliente más satisfecho es aquel al que le damos exactamente lo que necesita, incluso aunque en algún momento no sea lo que él quiere, pero sí lo que él necesite. Desde el punto de vista de la entidad, va a conseguir una información relevante y sensible, porque obviamente la parte financiera es la parte más sensible que podemos tener a nivel personal. Va a conseguir esa fidelización y al final pues, va a conseguir que el cliente no esté peleando por una mayor o menor comisión, por unas diferencias mínimas de décimas en los tipos de interés. Va a estar un cliente satisfecho, tranquilo, sabiendo que su entidad financiera se preocupa por él y que están al servicio de sus propias necesidades. Creo que desde ese punto de vista es una gran ventaja. Cuando hacemos una planificación financiera, aparte de intentar adelantarnos al futuro, como hemos dicho, aparte de tener un instrumento que me va a ayudar en mi toma de decisiones, me va a generar una información que va a resultar valiosa y que va a ser la base para que yo tome esas decisiones. Pues desde este punto de vista nos va a permitir algo tan sencillo como plantearnos y plasmar en un documento cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos, cuáles son nuestros compromisos. Nos va a permitir que sepamos en qué nos gastamos el dinero, cuáles son los conceptos, cuáles son los tipos de gastos en los que normalmente incurrimos, cuáles son repetitivos y cuáles no son repetitivos. Nos va a permitir conocer cuál es nuestro calendario de entrada y salida de dinero. Es decir, nos va a permitir saber en qué meses tendremos la capacidad de
de darnos, pues en términos coloquiales, un homenaje o en cuáles tendremos que apretar un poco el cinturón. Nos permitirá saber si toda la Navidad, desde noviembre hasta febrero, es época de gasto o tendremos que limitar el gasto a épocas que realmente pues lo podamos soportar y lo podamos atender. Nos va a permitir también plasmar de forma de cronograma en los momentos de entrada y salida de dinero, y nos va a permitir conocer si tenemos superávit, déficit o equilibrio financiero, algo fundamental. Nos hablamos y se nos habla mucho a nivel de gobierno del equilibrio presupuestario, pues si es importante a nivel de gobierno, sigue siendo también muy importante a nivel de familia. Si tengo déficit presupuestario, es decir, si tengo más salida que entrada de dinero, de alguna forma tengo que solucionarlo. Y si vivo por encima de mis posibilidades, término al que nos referimos de forma coloquial, pues ya sabemos que el resultado final es algún descalabro financiero y algún problema y algún disgusto. Por lo tanto, se trata de compatibilizar todos nuestros objetivos y saber en qué momento y cómo estamos en cada momento. Y luego, una vez que sepamos o que veamos que tenemos déficit, porque después comentaremos a qué se pueden deber déficit, pues nos plantearemos cuáles son las formas o cuáles son los mecanismos o cuáles son los instrumentos más adecuados para resolver ese déficit, de tal manera que se ajuste nuevamente a nuestras necesidades, que no sea un problema de darme una solución a corto plazo, pero que tenga unos efectos, podríamos decir, perniciosos a medio y largo plazo. Obviamente estamos hablando de anticiparnos al futuro, estamos hablando de conocer calendarios de entrada, de hablar de calendarios de salida de dinero, pero eso casi estamos hablando del futuro, casi no estamos hablando del futuro, de qué es lo que va a ocurrir, porque ya lo pasado está. Lo pasado me permite hacer estadísticas de en qué he consumido mi dinero, en qué he gastado mi dinero, pero el pasado no significa más que eso, que ya lo bien o mal que lo haya hecho ya está conseguido. Sin embargo, nosotros nos planteamos el futuro. Y el futuro, como hemos dicho, es incierto. Y nadie sabe lo que va a ocurrir dentro de 15 minutos, de una hora, de 2 horas, de un año, 2 años, 5 años, 10 años. Y ojo que el calendario y el horizonte temporal que estamos planteando, pues tiene que ser mínimo, pues hacer unos bastantes años vista, pensando pues en épocas como llegar a la jubilación en unas determinadas circunstancias. A partir de ahí, el horizonte temporal es importante, la información que voy a manejar también va a ser muy diferente y lo que me voy a plantear son diversas formas de enfocar todo esto, porque obviamente la precisión de saber lo que va a ocurrir dentro de 2, 3, 5 años, pues prácticamente es imposible. Y de hecho, en la literatura francesa ya se nos dice que los planes se hacen para no cumplirlos. Claro, dicho así, ¿para qué estamos hablando de planificación financiera si ya los planes se hacen para no cumplirlos? Pero bien, los planes se hacen porque son el resumen o son la síntesis de nuestro plan de actuación, son la síntesis de nuestra estrategia y de nuestro plan de vida, y son el resultado de lo que yo quiero que sea mi vida o lo que yo pretendo que sea mi vida en el futuro. Sin embargo, esa vida y ese futuro se va a ver de alguna forma modificado por los acontecimientos que puedan ocurrir. Y aquí es donde realmente adquiere importancia la planificación financiera, porque nos va a permitir y nos debe permitir, si lo hacemos de una forma razonable, que podamos analizar qué ocurriría si se producen determinados cambios en las variables que realmente son más significativas. Y nos podemos plantear qué ocurre si yo tengo pensado que mi hijo vaya a un colegio que tiene un coste y ese coste sube. ¿Qué puede ocurrir si pido un préstamo y el tipo de interés sube? ¿Qué puede ocurrir si? Entonces, en ese qué puede ocurrir si me da lugar a distintos escenarios y me da lugar a distintas soluciones. Esos distintos escenarios y esas distintas soluciones posibles son las que me van a permitir que yo me adelante a ese futuro y que yo de alguna manera prevea si las decisiones que voy a tomar son buenas o las decisiones que voy a tomar no son buenas. Al mismo tiempo podremos hacer luego análisis más sofisticados
que quizás esto ya no está tanto al alcance de muchas personas a nivel estadístico, pero sí que está al alcance de todas las personas el ver los efectos, y es qué ocurre, saber qué variables son las que pueden tener mayor impacto en mi futuro. Y pongo un ejemplo. Si nos situamos años 2-3 años antes de que empezara la crisis, estábamos en una época de tipos de interés bajos, rondaban aproximadamente 1-1,5%. Si alguien, y después veremos algún ejercicio en concreto para ver cómo se puede hacer de forma sencilla, si alguien se hubiese planteado qué ocurriría si el tipo de interés me lo pasan del 1 al 2%, posiblemente nos hubiéramos dado cuenta de que lo mal que estábamos tomando nuestras decisiones. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Nos planteábamos horizontes temporales de 30, 35, 40 años, y con un horizonte tan amplio, los primeros años, hasta que se avanza casi a la mitad, pero sobre todo los primeros años, prácticamente todo lo que se devuelve como en la cuota del préstamo son intereses. Quiere decir que si ya partimos de la idea de que los intereses, de que la cuota que pague no sea superior al 20, 25, 30% de nuestro ingreso, pues ya partimos de unos límites bastante ajustados. Si los tipos de interés suben y pasan del 1 al 2%, ¿qué ocurre? No han pasado, es cierto que han subido solamente un 1%, pero en nuestro cálculo se han duplicado. Y duplicar ese tipo de interés puede significar, no es exactamente así, pero que nuestra cuota de pago aumente y bastante. Y que ese aumento y bastante de nuestra cuota de pago nos llevaría a la conclusión de que posiblemente no podemos asumirla. Es decir, que solamente pasar del 1 al 2% haría que no pudiéramos soportar los pagos, no pudiéramos hacer frente a nuestros pagos y tuviésemos un gran problema financiero, que fue lo que empezó a ocurrir con el principio de la crisis, aparte de otros muchos factores, que no es el caso, no vamos a analizar aquí, pero al principio de la crisis hubo una subida de tipo de interés, porque lo razonable es que si los tipos de interés están bajos en 30 años suban. Es difícil que se están manteniendo, pues por cuestiones de política económica, o por cuestiones más que de política económica, cuestiones políticas, tipos de interés artificialmente bajos, pero lo normal es que suban los tipos de interés, y si los tipos de interés me suben al cabo de 5, de 6 o de 7 años, pues me voy a encontrar con ese problema, y eso ya lo sé de forma anticipada. No me habría ocurrido nada si yo hago esa pequeña simulación, si las entidades también hubieran hecho esas simulaciones y le hubieran dicho a sus clientes: no puedes permitirte esas cantidades de préstamos, tendrías que ir a otro tipo de préstamos. También habríamos de alguna forma rebajado la tensión inmobiliaria y posiblemente habríamos tenido otro tipo de comportamiento. Pero bueno, solamente lo quiero poner a título de ejemplo el cómo la simulación, el cómo analizar qué ocurriría si, con variables que son sencillas, me daría lugar a que se me abriesen los ojos y tuviese una posibilidad de conocer que una subida de tipo de interés pequeña daría lugar a un desconcierto y a un descalabro financiero importante a nivel familiar. Y luego, a partir de ahí, pues ya sabemos cuáles son las circunstancias por las que atravesan. ¿Vale? Bueno, en cuanto a las etapas de la planificación financiera, pues empezamos por el principio. ¿Qué tengo? Y en el que tengo es un balance, pues tipo empresa, pero sencillito. ¿Cuáles son los bienes que tengo? ¿Cuáles son las deudas que tengo? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? Y a partir de ahí conocer un poco la evolución posible que vayan a tener mis ingresos y mis gastos. Si tengo una renta limitada y mi perspectiva de ingresos no son muchas, pues no me puedo plantear determinadas compras. ¿Me gustaría? Sí. ¿Lo puedo hacer? No. ¿Alternativas? Pues si hay alguna posibilidad de conseguir ingresos extras, o tengo la posibilidad de que en algún momento pues me toca una buena lotería, pues entonces tendré que cambiar mi planteamiento. Pero si eso no ocurre, tengo una limitación, me guste o no me guste, tengo esa limitación. Obviamente me tengo que plantear, a partir de qué es lo que tengo, qué es lo que quiero conseguir. Quiero conseguir una vivienda, quiero conseguir que mis hijos estudien en determinado tipo de colegio, quiero conseguir que mis hijos tengan una educación superior, quiero conseguir que,
Bueno, y quiero luego además jubilarme con unas rentas y quiero tener un nivel de vida y un nivel de calidad de vida cuando me jubile. Bien. ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión está en comparar lo que tengo, lo que puedo conseguir, con lo que quiero. Y a partir de ahí me planteo una estrategia. ¿Lo puedo conseguir? Sí. ¿No lo puedo conseguir? Pues cambio de objetivo. Es complicado, pero al mismo tiempo tiene que ser sencillo. ¿Puedo conseguirlo? Sí, pues me planteo una estrategia para ver qué hago y cómo muevo mis recursos para llegar al objetivo que yo quiero. Y ahí es donde la planificación financiera se nos convierte en un instrumento, porque la planificación financiera en sí no es nada, es un instrumento que me ayuda a tomar decisiones, que lo hago de una forma más sofisticada con hoja de cálculo porque me sé mover con hoja de cálculo, pues no pasa nada. ¿Que no lo sé hacer con hoja de cálculo? Pues lo plasmo en un documento, en un folio, en un papel, donde tenga muy claras cuáles son las ideas. Eso sí que lo sabemos hacer todos. Yo creo que en cualquier caso la importancia y un poco el enfoque de la planificación financiera está aumentando en los últimos años y yo creo que el ejemplo más palpable de todo esto es la cantidad de entidades financieras que ya se han sumado a la planificación financiera y tratan de ayudarnos desde sus propias aplicaciones con instrumentos que nos ayuden de alguna manera a entender cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos. Cuando empezamos con el proyecto de educación financiera realmente no había entidad financiera y solamente pues desde algunas se apostó por este tipo de formación y se incorporaron este tipo de temas en la educación financiera porque entendíamos que era algo que necesariamente tenemos que asumir en nuestra cultura, como ya finalmente empieza a suceder y cada vez parece que somos más conscientes de esa necesidad. Bien, si quiero hacer esa planificación financiera, pues tengo que conocer cuál es mi estado actual, cuál es mi balance, pues tendré que recopilar toda esa información, tendré que recopilar cuál es la información de mis bienes, tengo que analizar cuál es la información de las deudas que tengo a corto y a medio plazo, cuáles son los ingresos que tengo previstos, cuál es el calendario de ingresos, cuál es el calendario de gastos, ver si se tiene que producir algún ajuste, ver si mis gastos son excesivos o no son excesivos para el nivel de ingresos que tengo, pues también estadísticamente se conoce, como ya se ha comentado en algunas sesiones, que estadísticamente hay unos gastos, digamos, estandarizados y hay unas proporciones de gasto en las que nos solemos mover los ciudadanos en función de nuestros niveles de renta. Bien, pues todo eso habría que analizarlo para finalmente llegar a contemplar qué es lo que vamos a hacer con nuestro dinero. Nos podemos encontrar con situaciones muy distintas. Obviamente cada persona tiene su propia situación y cada uno requiere su propia estrategia. La estrategia no es para todos igual, no es una medicina, no es un jarabe que te lo tomas y tiene un efecto inmediato. La planificación y la gestión financiera requiere unos conocimientos importantes para intentar no equivocarnos excesivamente y para que las decisiones se tomen de forma adecuada y coherente. De ahí que sea importante que las entidades financieras también den ese paso, que ya obviamente pues no casi por razones obvias y por imposiciones en algunos casos de la autoridad financiera competente, incorporen a técnicos que nos puedan ayudar a tomar estas decisiones, que sean coherentes y que de alguna forma recojan todas nuestras inquietudes y nos proporcionen los mejores instrumentos para llegar a nuestro objetivo final. Y entre estos elementos pues está el considerar carteras de inversión, es decir, en qué invierto mi dinero, cómo lo invierto, y después veremos que todo eso está relacionado con un conocimiento por parte de la entidad financiera muy profundo no solamente de los productos, de esa parte técnica, sino también de una parte personal de nosotros mismos. Bueno, entre la información que tengo que recopilar, pues como decíamos anteriormente, la distinguimos entre corto y medio plazo. Muy corto plazo, pues lo que necesito en lo que va de año. Corto plazo, entre 1 y 5 años. Medio plazo, 5, 15 años y más largo plazo, 15, o sea, a partir de los 15 años.
Y obviamente, en la medida en que nos vamos separando temporalmente del momento actual, pues las decisiones son complejas, pero obviamente el nivel de información pues tiene que ser distinto porque, como decía anteriormente, ese futuro es bastante incierto y está sometido a muchos vaivenes y a muchos cambios. Pero sí que, a pesar de todo, cuando hacemos una hipoteca nos comprometemos a medio y largo plazo. Ya estamos hablando de que el corto plazo es hoy, el largo plazo a partir de 5 o 15 años y el más largo plazo más de 15 años. Pero es que hacemos hipoteca a 30 años. Así que nosotros estamos tomando ya hoy decisiones que nos van a afectar en el muy largo plazo. Y si hago un plan de jubilación, me está afectando hasta que me jubile. Es decir, estamos tomando decisiones, aunque parezca que son de hoy, pues son decisiones de muy largo plazo en algún momento. Es decir, son decisiones que van a tener un horizonte temporal bastante, o sea, que se puede ajustar a las distintas fases que hemos comentado y que van a tener una vigencia importante y que además son compromisos que adquirimos y compromisos que tenemos que cumplir, con lo cual pues hace que nos tengamos que pensar muy bien cualquier decisión que vaya a tomar. Bueno, entre el análisis de la información que vamos a realizar, pues tendremos que hacer ese balance, tendremos que hacer esa cuenta de resultados donde comparemos ingresos y gastos, haremos esa proyección y en todo este ámbito y en todo este campo hay una variable que no es, si hay muchas que son incontrolables, hay otra que es fundamental y que tengo que contemplar, que es la situación fiscal. La fiscalidad es, también se ha comentado en sesiones anteriores de este curso, la fiscalidad es la herramienta, es una variable que sí o sí la tenemos encima siempre, que sí o sí tenemos que contemplarla, porque de tomar las decisiones contemplando esa variable, a no considerar esa variable, pues puede que las rentabilidades futuras que se esperen sean muy diferentes y nos puede ayudar y podamos también jugar con la fiscalidad para que nuestras decisiones sean más coherentes. Jugar con la fiscalidad significa ajustar los productos a la legalidad vigente, a la legalidad fiscal vigente, para que las decisiones sean las mejores posibles. Cada producto tiene su propia forma y cada situación tiene su propia forma de entenderlo y nosotros tenemos que hacer lo posible para que la fiscalidad, que ya que tenemos que asumirla, la asumamos, pero que tenga el menor impacto posible en nuestra economía. En todo este contexto, hay que dedicarle una reflexión especial a la calidad de toda la información que nos estamos planteando y a podríamos decirlo, a la seriedad del objetivo que queramos plantearnos a medio y largo plazo. Esto es fundamental para que no nos hagamos, o sea, no tomemos las decisiones de forma alegre y que lo hagamos con conocimiento de causa. La capacidad de ahorro va a ser fundamental para las siguientes decisiones, por tanto, yo no me puedo plantear una capacidad de ahorro haciendo unas sobreestimaciones de ingresos y unas minusvaloraciones de gastos. Tengo que hacerlo, pues quizá con una perspectiva de mucha prudencia valorativa para que todo esto sea coherente y realmente la decisión luego sea la adecuada. También cuando se hace una planificación financiera quizá yo lo he centrado bastante en el tema de la jubilación y de lo que viene después de la jubilación, pero deberíamos de pensar en otros ámbitos que también creo que es el momento de plantearlo después de la jubilación. Y después de la jubilación vienen los impuestos de sucesiones, porque si hemos conseguido un patrimonio, pues tenemos una familia que en algún momento nos heredará. Y también hay que plantearse, según la fiscalidad que tenemos en cada momento, la fiscalidad del impuesto de sucesiones, qué es lo que va a quedar y qué es lo que se va a hacer. También estamos en un debate
reciente, en concreto en Andalucía, parece que una bajada importante del impuesto de sucesiones. También hay otras políticas fiscales que se están planteando a otros niveles, donde se dice que el impuesto de sucesiones no debe de desaparecer. Bien, independientemente de la opinión que podamos tener en cada caso, lo cierto es que si está vigente tiene un efecto y si no está vigente tiene otro efecto. Nuestro papel en este caso no es el comentar cuál es nuestra opinión, que cada uno tenemos la nuestra, sino de ver cómo esa decisión o esa legalidad que hay en cada momento, cómo nos afecta y cómo la podemos manejar para que el efecto final sea que los bienes que puedan heredar nuestros herederos, pues, o la riqueza que se pueda pasar, pues sea la máxima posible. Y esa es un poco también parte de nuestra estrategia a nivel de planificación financiera, con lo cual la planificación financiera tiene una importancia notable y tiene un recorrido bastante amplio que incluso podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que trasciende de nosotros mismos, porque le damos una situación de un futuro bastante, yo creo que bastante lejano. Bueno, también con la planificación financiera una buena planificación financiera nos va a permitir que diseñemos nuestro plan de calidad de vida. También esto es importante, pues nos podemos plantear qué tipo de seguros médicos quiero tener, qué tipo de cobertura, no ya solamente económica para la jubilación, sino sanitaria quiero tener. Hay muchos costes que se incluyen ahí, muchas posibilidades, y todo eso hay que manejarlo y hay que contemplarlo para poder tomar esas decisiones de forma eficiente. Bien, ¿qué objetivos nos vamos a plantear desde un punto de vista financiero? Pues yo creo que de alguna forma ya lo hemos ido comentando en los minutos que hemos estado hablando. Por un lado, maximizar nuestro presupuesto personal, es decir, sacarle el máximo de partido al dinero que tenemos. Y eso parece que es fundamental. Otro objetivo es conseguir ordenar nuestro patrimonio personal o familiar. Y cuando hablamos de presupuesto de patrimonio personal o familiar, estamos entendiendo que no debemos de entender la planificación financiera personal solamente desde el punto de vista de cada persona, sino desde el punto de vista de cada familia. Hay que integrar y hay que saber a qué nivel queremos conseguir nuestros objetivos. Luego otro objetivo será gestionar el patrimonio financiero, ordenar y establecer los niveles de protección ante los distintos riesgos que podamos tener, tanto de tipo personal como de tipo patrimonial. Pues no sé, tipo de riesgo, pues por la inversión que hayamos realizado. Cualquier decisión que se toma tiene sus propios riesgos. Prácticamente no hay ninguna inversión financiera que sea de riesgo cero. Todos tienen algún riesgo, por tanto, también tenemos que hacer frente a situaciones, pues es dramático, y en algunos momentos ha pasado que una mala decisión financiera pues ha dado al traste con los ahorros de toda una vida. En algunos momentos hemos estado haciendo planes de jubilación, no se ha entendido bien y después haremos algún comentario al respecto, qué era el plan de jubilación, y cuando las decisiones no se toman bien, tenemos la mala suerte de jubilar en una época de crisis. El plan de jubilación se ha invertido en productos de cierto riesgo durante toda la vida que hemos estado haciendo aportaciones, y finalmente tenemos la mala suerte de que el día que nos jubilamos nuestro plan de jubilación ha perdido mucho valor respecto del dinero que habíamos puesto. Ya no hablo de rentabilidad, sino del dinero que se había aportado, con lo cual supone una frustración importante para esas familias que han visto cómo sus recursos de alguna forma desaparecían, precisamente por no haber valorado adecuadamente el riesgo que en cada fase iban siguiendo. Bueno, también hay que considerar y nos va a permitir, y nos tenemos que plantear como objetivo, maximizar el valor de patrimonio después de impuestos. Como decía anteriormente, los impuestos es una variable que sí o sí nos persigue y que sí o sí tenemos que convivir con ella, y por tanto lo mejor que podemos hacer es analizar de qué manera
su impacto es el menos negativo. Bien, otro objetivo importante es definir cuál es nuestra estrategia para tener un buen rendimiento, un buen apoyo a la jubilación. Obviamente en todo esto va implícito la minimización del pago de impuestos, porque a fin de cuentas más impuestos que se paga, menos renta me queda, es una ecuación muy sencillita, y finalmente pues optimizar la transmisión de nuestro patrimonio en el momento que esto tenga que suceder. Cuando planteamos los recursos que tenemos con los objetivos que nos planteamos, pues como decíamos anteriormente, tenemos dos respuestas posibles, sí o no. ¿Es viable lo que quiero? No es viable lo que quiero. Si es viable, optimizo recursos. Si no es viable, pues tendré que reformularme cuáles son los objetivos. O bien me replanteo, y es mucho más difícil, las fuentes de ingresos. Si fuera posible, pues también entraría dentro de este ámbito, pero si no es posible, pues tendré que reorganizar y tendré que replantearme mi plan de ahorro y de inversión. Cuando hacemos la planificación financiera, quizás tendríamos que, para responder y dar un poco de orden a esa posibilidad de ser viable o no, pues tenemos que hacer algunas preguntas. Si la meta es específica, si es medible, si es apropiada, si es realista y si tiene tiempo para ejecutarse. Podemos pensar en la Luna, nos queremos tener la Luna, pero hombre, parece que la Luna está al alcance de muy poco, a todo el mundo va a ser difícil que pueda ir a la Luna. Bueno, pues tenemos que plantearnos objetivos que sean realistas, que se puedan alcanzar en el tiempo que nosotros necesitamos y que también tenga una temporalización, es decir, que nosotros sepamos en cada momento qué es lo que voy a necesitar y cuándo voy a necesitar los recursos. De nada me sirve llegar a los 67 años, edad de jubilación normal, con una renta muy grande, si a los 50 y algo, pues no pude mandar a mi hijo donde yo quería que estudiase. Entonces, bueno, he conseguido algo, pero quizás no lo he organizado adecuadamente en el tiempo y no he cumplido otro objetivo que sí que me hubiera gustado, como es tener. Si no puedo, pues no se puede, pero si se puede, entonces hay que intentar armonizarlo todo. Eso quizás es la parte más difícil y quizás es la parte más importante que tiene el plan financiero, que nos obliga a pensar muy mucho qué es lo que queremos y cómo queremos que sea nuestra vida en los próximos años. Bien, a partir de conocer toda esa información, pues diseñamos una estrategia, definimos el perfil de riesgo. ¿Y qué significa definir el perfil de riesgo? Porque cada persona tenemos, yo creo que también se ha comentado en algunas clases, cada persona tenemos nuestro propio perfil. Hay personas que nos gusta más el riesgo, a otras nos gusta menos el riesgo, algunos tenemos el corazón se nos paraliza con cualquier motita, otros pues necesitamos que a cada uno que se valore, pues que ocurran cosas muy grandes para que se altere. Entonces, pues todo eso es importante a la hora de tomar decisiones financieras. Si no soporto el riesgo, si cualquier pérdida pequeña me asusta, obviamente no debo de invertir en productos ni en carteras que tengan una alta volatilidad. Sin embargo, si estoy dispuesto a asumir riesgos y no me importa que un día una cartera o una inversión pierda dinero porque al día siguiente entiendo que voy a hacer otra que lo puedo rescatar, pues obviamente me puedo plantear otro tipo de inversiones. Y cada persona en este sentido pues tiene su propia forma de entender el riesgo y tiene su propia capacidad, tiene su propia aversión al riesgo. Y esta variable es fundamental para decidir en qué invertimos, siendo conscientes de una cuestión, que el binomio que se suele traducir en las inversiones es rentabilidad-riesgo. Mayor rentabilidad, mayor riesgo. Si quiero mucha rentabilidad, sí que voy a asumir mayor riesgo. Es difícil que encontremos inversiones sin riesgo con altas rentabilidades. Es más fácil lo contrario, pero encontrar inversiones de una alta rentabilidad con un bajo riesgo resulta muy complicado.
Entonces, si no tengo capacidad, si no tengo una capacidad de asimilación del riesgo, difícilmente debo de invertir en determinados activos. Lógicamente, me está indicando que la rentabilidad que espero obtener será inferior y, por tanto, mis rendimientos futuros también serán más limitados. Pero todo eso, vuelvo a insistir, tratar de que tengamos una cierta calidad de vida, no de que estemos al borde del infarto con cada movimiento financiero que esté ocurriendo, porque al final tampoco podremos disfrutar de nuestros logros financieros. Bien, conocido el perfil del riesgo, hay que distribuir los activos. Sabemos que en la medida en que se diversifican nuestros activos, el riesgo también se diluye y, bueno, de lo que se viene diciendo que no conviene poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces, esa diversificación de riesgo hace que tengamos que invertir en muchos productos y que se busque el tipo de, o bien la combinación de productos de forma individualizada, o bien la combinación de productos, pues bioproductos financieros que ya lo integran. Y a partir de ahí nos queda una parte, porque a partir de ahí parece que ya hemos terminado, ¿no? Y a partir de ahí empieza. A partir de ahí empieza que ya he tomado esa decisión, ya sé cuál es ese punto de partida que me va a llevar a donde quiero, pero a partir de ahí empieza la gestión y empieza el analizar cómo se comporta todo lo que hemos planificado y cómo se comportan nuestras inversiones para que le saquemos partido a todos los cambios que se están produciendo y que si la inversión no funciona adecuadamente tengamos la capacidad de cambiarla a otro tipo de inversión. Y obviamente para todo eso pues se requiere una cierta capacidad, unos ciertos conocimientos, y es donde las entidades financieras pues creo que tienen una oportunidad magnífica para ayudar a los clientes y hacer que el cliente pues se sienta satisfecho y obviamente pues no mantenga esa fidelidad, que es lo que a cualquier entidad financiera le puede interesar. Bien, en todos estos términos la incertidumbre de los planes pues parece que es una variable que suele aparecer y que realmente hay que tratar de eliminarla, pero no quiere decir que se vaya a eliminar del todo, hay que disminuirla, pero no se puede eliminar. Por tanto, lo que hay que analizar es cómo va evolucionando en cada caso concreto. Y luego, una vez que ya todo esto empieza a funcionar, pues tenemos que saber cuál es nuestra cesta y en qué vamos a invertir. Y los productos, pues ya vemos que son muchos. Desde cuentas corrientes y tarjetas, que es lo más común, préstamos, seguros, fondos, planes de pensiones y un larguísimo etcétera de productos que conviene conocer de alguna forma, o al menos de forma básica, cuál es su funcionamiento, pero también conviene contar con expertos que nos ayuden a manejar esas situaciones por la toma de decisiones que conlleva, y porque las decisiones hay que tomarlas de forma continuada. No quiere decir que todos los días tengamos que estar cambiando de fondos, pero sí que hagamos una revisión periódica de cuáles son nuestras posiciones de inversión para verificar que efectivamente la pauta de comportamiento es la que nosotros queremos. Ya sabemos que muchos de estos productos, o todos los productos, están ligados a posiciones de valores que cotizan en bolsa, de muchas empresas que cotizan, de muchos países y un largo etcétera, y que los vaivenes son continuos y que la inestabilidad y la volatilidad del mercado es enorme. Pero cada uno tiene un comportamiento, cada uno tiene una evolución y ahí intervienen gestoras, intervienen fondos, intervienen entidades financieras y se trata de hacer el ajuste para que nuestros clientes tengan las mejores de las posibles soluciones. Y en esta parte pues tenemos que hacer un seguimiento permanente, pues mínimo un seguimiento por trimestral y dependiendo de las circunstancias pues casi continuo. Hoy informáticamente es fácil, quizá en otra época habría sido más difícil, pero informáticamente es fácil porque rápidamente se detectan cuáles son los problemas, se detectan cuáles son las decisiones y se está en condiciones de poder actuar de una forma proactiva, que quizás sea la otra vertiente importante de los planes financieros, que tienen que ser proactivos. No tiene que ser algo que sirva de arrastre, sino que impulse hacia el futuro. Un plan que solamente sea resultado
de lo que ha ocurrido en el pasado realmente no nos lleva a ningún sitio. Tengo que contemplar el pasado, pero tiene que ser proactivo para que me permita proyectarme hacia el futuro, saber hacia dónde quiero ir en cada caso concreto y cuál es la mejor decisión, y analizar cuando empieza a haber algún problema, qué efecto puede tener ese problema en mis decisiones, y tratar de anticiparme todo lo que pueda para que el problema financiero no me llegue cuando ya no ha llegado a todo, sino que si lo puedo esquivar un poquito antes, pues lo pueda conseguir. Bien, en la práctica habitual se suele producir este fenómeno y bueno, se nos hacen revisiones periódicas pues cada 2 o 3 meses y se mantienen reuniones en las que normalmente la entidad financiera explica al cliente cómo está su producto financiero y le explica al cliente cuáles son los cambios que le sugieren que deben de hacer y cuáles son los efectos que puedan tener para que pues, la cartera vaya funcionando en la forma que se ajuste mejor a ese objetivo que nos hemos planteado. Bueno, en la planificación financiera hasta ahora pues solamente hemos hablado de cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos y hemos contemplado algo del riesgo y hemos hablado algo de la rentabilidad. Sin embargo, en toda esta planificación financiera hay otras variables que también hemos de considerar. Entre estas variables está la inflación. Hoy, afortunadamente, tenemos una inflación muy baja, pero no será siempre el escenario que vamos a tener. En situaciones de inflación bajas tendremos que tomar una determinación, en situaciones de inflación elevadas tenemos que tomar otras decisiones y los productos serán distintos. Por tanto, la inflación es algo que tengo que contemplar. El tipo de interés también otra variable fundamental. Hoy con los tipos de interés tan bajitos que estamos manejando, pues parece que no tiene importancia, pero sí también tiene su importancia tanto por la vía de productos de pasivos como de productos de activos, tanto para préstamos como para rendimientos que podamos esperar. Y obviamente los tipos de interés van a influir mucho en las rentabilidades futuras que vamos a esperar de nuestras carteras de productos y de nuestros productos financieros que estemos contratando en cada caso concreto. Y también esa evolución hay que estar muy pendiente de ella para, vuelvo a insistir, a tomar decisiones coherentes. Y la variable tiempo obviamente es fundamental porque aparte de del propio efecto de diferimiento de toma de decisiones, del propio efecto de incertidumbre que nos va a proporcionar, también es una variable que se incorpora en los cálculos financieros, como también se ha comentado en algunas sesiones de este curso, y realmente el dinero tiene su valor y el tiempo es una parte determinante de todo este tipo de circunstancias. Los impuestos, que yo creo que requieren un apartado especial, pues tienen influencia y tienen impacto prácticamente en todos los productos en los que nos movemos. Tiene impacto en los ingresos, tiene impacto en la rentabilidad, tiene impacto en la adquisición de activos. Por ejemplo, si nos compramos una vivienda, tiene un impacto en el IVA que se paga de la vivienda, o en el impuesto de transmisiones que se paga, o en el impuesto de actos jurídicos, o tiene un impacto en la rentabilidad del producto, o tiene un impacto en las deducciones que nos podemos realizar en cada caso, o tiene un impacto si adquirimos una vivienda para obtener una renta vía alquileres, etcétera, etcétera. Por tanto, los ingresos se van a ver muy afectados por la imposición. Por tanto, tengo que conocerme la legislación fiscal, a pesar de que las autoridades de Hacienda, pues, no sé, están muy empeñados en hacernos muchos cambios y tenemos que estudiar mucho, pero bueno, estamos en ahí, siempre pues tendremos algún técnico que nos pueda ayudar para tomar las decisiones adecuadas. Las retenciones es otro factor importante que nos va a ayudar. Según el tipo de producto tendremos retenciones, no tendremos retenciones, tendremos bonificaciones fiscales, no tendremos bonificaciones fiscales. En el momento de rescatar un producto tendré que realizar unos pagos, se me integrarán en la renta de una forma, se me integrará de otra, y eso va a dar lugar a unos
impactos que obviamente tengo que conocer, porque lo que nos interesa realmente es el resultado neto. No nos interesa el bruto si luego va acompañado de un pago importante de impuestos. Y para ello, obviamente, pues tengo que conocer toda la situación que hemos comentado anteriormente y además tratar de incorporar la variable impuestos como una variable fundamental en todas las decisiones que estamos comentando. Como estrategia de inversión o de planificación financiera, lo recomendable siempre que se pueda es empezar a invertir pronto. ¿Por qué? Pues porque tendremos más tiempo para conseguir rendimientos, tendremos más tiempo, habremos tenido más tiempo para hacer aportaciones y posiblemente pues habremos ido, seguro que habremos estado en épocas de menos crisis, en épocas de más crisis, en épocas de bonanza, con lo cual nuestros productos financieros se han ido de alguna forma ajustando a esas circunstancias. No es bueno entrar cuando todo está muy mal o cuando todo está muy bien. Son decisiones que puede tener suerte y conseguir algo, o puede que tenga mala suerte y no lo consiga. Entonces, parece recomendable que haya una regularidad en la toma de decisiones, una regularidad en las aportaciones, una regularidad en las inversiones y una regularidad en las decisiones que vamos tomando. Obviamente es importante, por ello anteriormente decíamos que tengo que dar orden temporal a todas las decisiones que tomo, porque cada inversión tiene su propio horizonte temporal. Habrá fondos de inversión o habrá inversiones que son de muy largo plazo. Sé que hago la inversión y hasta que no pase tiempo no voy a recuperarla, y aproximadamente tengo idea de cuánto tiempo va a ser. Hay otras que son de corto plazo y tengo que ser de corto plazo. Por tanto, es fundamental conocer cuándo voy a tener las necesidades de recursos financieros para ajustar mis inversiones a esos plazos y no tener, problemas financieros ni disfunciones porque no podamos ser capaces de abordar nuestros compromisos de pago cuando llega su propio vencimiento. Tenemos que diversificar y tenemos que controlar las pérdidas. Está muy claro que siempre no vamos a acertar. De ahí que es fundamental conocer la capacidad y la aversión al riesgo que pueda tener cada persona. Sabemos que pues la experiencia sí lo indica, que siempre no se gana, y cuando no se gana se pierde, y cuando se pierde hay que administrarlo y hay que tomar decisiones, y ahí es donde también pues tiene gran influencia las propias entidades y los gestores de las entidades que nos ayuden a que se minimice esas pérdidas y se puedan recuperar de la forma más rápida posible. Bien, para analizar el perfil, como ya hemos comentado en algún momento, es importante conocer cómo es cada inversor. ¿Y cómo es cada inversor? Pues como ya hemos anticipado anteriormente, pues se puede tener una gran aversión al riesgo o se puede no tener ninguna aversión al riesgo. Se puede ser muy agresivo. Si se es muy agresivo, invertiré en un tipo de productos, exigiré rentabilidades altas y estoy dispuesto a asumir pérdidas muy grandes. Si no tengo aversión al riesgo, si no me gusta el riesgo, pues no debo de invertir en productos que tengan una alta volatilidad, pero también sé que los productos que adquiera serán de una baja rentabilidad, y siendo consciente de eso, pues tenemos bastante adelantado. Esto es muy bueno para el cliente y también es muy bueno para la propia entidad financiera. La entidad financiera forman parte del sistema financiero, y el sistema financiero tiene como peculiaridad el que canaliza el ahorro desde aquellas unidades que tienen superávit hacia los que tienen déficit. No tiene como función intentar colocar productos, no tiene como función hacer las cosas mal, tiene como función hacerlo bien, porque a la medida que lo haga bien cumple su función y al final será rentable, y la banca pues tiene que ser rentable. Bien, cuando se analiza el perfil de riesgo de los clientes, hay que ver las cuestiones psicológicas, los condicionantes psicológicos y ver cuáles son tanto las expectativas como su tolerancia a las pérdidas que pueda tener a corto o medio plazo. A nadie le gusta perder, pero bueno, se puede tolerar mejor o no. Y luego hay que ver cuáles son
tanto el horizonte temporal como las necesidades que se va a plantear la persona o la familia en el medio o largo plazo y para qué, si quiere, con qué perspectiva se va a hacer cada inversión. Bueno, para conseguir toda esta información se hacen test. Ya estamos muy acostumbrados a que nos hagan algunos test de tipo por normativa MiFID, pero también es cierto que para hacer una buena planificación financiera los test tienen que ser mucho más rigurosos y los test tienen que ser más profundos, más que más rigurosos, más profundos y adecuados a esa situación que realmente vamos a analizar para que podamos dar la mejor respuesta a cada persona. Bien, y llegado hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta para responder. Aquí. La pregunta, preguntaban acerca del impuesto de sucesiones que tenemos en Andalucía antes del reciente cambio de gobierno. ¿Afectaba a cualquier herencia o solo las que fuesen superiores a 1 millón de euros? Bueno, parece que hasta el 1.000.000 de euros no, la imposición era baja y a partir del 1.000.000 de euros ya era una imposición bastante alta, que por cierto 1.000.000 de euros es dinero, pero tratándose de bienes inmuebles en determinadas ciudades, pues es una vivienda y no da juego para mucho más, pero pues es 1.000.000 de euros, 1.000.000 de euros. Bueno, se preguntaban también en el caso de haber heredado una vivienda de valoración 250.000 euros, si hubieran tenido que pagar alguna cantidad por el impuesto de sucesiones. Bueno, ahí es fundamental conocer el nivel el grado de parentesco, porque no es lo mismo ser de padre a hijo que de tío a sobrinos. Según el parentesco puede ser mucha la cantidad de dinero que hay que pagar o por esa cuantía pues hubieran estado exentos. Vale. Así que depende, es que cada situación hay que estudiarla de forma... Sí, hay muchas variables. Claro, las variables son muchas. Lo ideal sería que no existiese el impuesto de sucesiones, porque es un impuesto que grava lo ya supergravado, pero bueno, los políticos parece que necesitan más dinero que todo esto. Un momentillo, voy a bajar el micrófono, que es para que te escuchen desde... Por si acaso. Gracias. Buenas tardes. Yo creo que el impuesto de sucesiones en el régimen anterior era hasta 195.000 euros por heredero. O sea, que quiere decirse que un patrimonio dividido entre 3 herederos, si no superaba los 195.000 euros por heredero, quedaba exento si el heredero era de primer grado. También quiero preguntarle, porque me parece que ocurría la cuestión siguiente: al ser un heredero de segundo grado, porque no hubiera descendientes directos, aparte del impuesto que se multiplicaba, había también un coeficiente multiplicador en función del grado. Eso sería casi una doble imposición, que haya coeficientes multiplicadores en función del grado de parentesco, además del impuesto mayor por tener diferente grado. Si lo sabe. Sí, es lo que dice la legislación. ¿Es abusivo? ¿Es una doble imposición? Bueno, yo mi opinión... Sí. Multiplicador, porque actualmente se llaman coeficientes reductores, pero están desaparecidos, se han convertido en multiplicadores. No, pero los multiplicadores hace mucho tiempo que existen, sí, pero mi opinión personal la he dejado muy clara: debería de desaparecer el impuesto de sucesiones, porque son bienes que ya están muy gravados. Pues si es una vivienda, pues primero me han gravado por la renta, después me han gravado por el ahorro y después me han gravado por la compra de la vivienda, después he estado pagando el IBI durante todo el tiempo que he tenido la vivienda y además una vez que fallezco, por dejársela a mi familia, también tiene que pagar otro impuesto. Me parece muy bien que hay que recaudar, pero me parecería mejor que se gastara bien. Es mi opinión muy personal, porque aquí solamente yo respondo solamente ya de esa opinión. Pero es cierto que esos coeficientes existen y es cierto que supone y luego además un agravio comparativo con otras comunidades autónomas y lo razonable no es equiparar a todos por lo peor, sino equipararlo por lo mejor. Entonces, pues nada, todo lo que sea ahorro fiscal sin que vaya en detrimento del buen uso del gasto público me parece bienvenido. La contrapartida del gasto de la presión fiscal, lo que tendría que hacer es una mejora, una legislación para evitar tener que hacer esa mayor presión fiscal. Y los países que más han avanzado en época de crisis, se ha dicho ya hasta la saciedad, son los países que han reducido la imposición fiscal.
porque a la gente le cuesta menos trabajo declararlo cuando paga poco que declarar cuando paga mucho. Entonces la economía sumergida está funcionando y bueno, tenemos muchos planes, pero realmente y luego la eficiencia en el gasto, que también es fundamental. La cuestión no es gastar, sino cómo me lo gasto y en qué me lo gasto. Que esas son las dos. Esto es una cuestión también muy sencilla. Bueno, pero ya de eso ya digamos que ya nos salimos un poco del tema que estamos, ya luego lo dejamos si acaso para cuando tomemos café y ya comentamos en lo que concierne a la materia que estamos viendo, es decir, tengo que contemplar la situación fiscal, por eso yo al principio decía que independientemente de la valoración que tengamos cada uno acerca de la situación fiscal o de la legislación fiscal, tengo que intentar aplicarla para que el efecto sea el menor posible. Y esa es porque me da igual me da igual no, a nivel particular no da igual, pero desde el punto de vista de toma de decisiones, hoy lo subirá, mañana lo bajará y habrá oscilaciones. Y lo que tengo que analizar es todos esos cambios, cómo los puedo asumir para que el impacto sea el menor posible. Es quizás la parte más importante. Lo demás, bueno, pues ya al hilo de eso podemos hablar de otras muchas cosas. No sé si con eso. No sé si hay alguna pregunta más. No hay ninguna pregunta más. Voy a decir la palabra clave para quien nos sigue desde casa. La palabra clave de hoy es ejercicios, en plural. Lo repito, ejercicios. Bien, pues continuamos con el tema y vamos a plantearnos algunos ejercicios prácticos. El primer ejercicio, me gustaría que conforme se planteen las preguntas tuviésemos respuestas, tanto en la sala presencialmente como no presencialmente, y para ver un poco la respuesta. El segundo ejercicio que tenemos planteado pues será un poco para hablar de la simulación en los términos y en los temas que he comentado anteriormente de movimiento en tipos de interés. Luego un tercer ejercicio solamente como planteamiento de información para hacer una planificación financiera, porque por la complejidad que tiene tampoco tiene mucho sentido que lo abordemos, pero sí al menos que sepamos ese mínimo de información que necesitamos. Bueno, el primer ejercicio dice así: don AMJ percibe anualmente unos ingresos netos de 24.000 euros y actualmente no tiene deudas financieras. En la actualidad tiene alquilada su vivienda por un importe de 800 euros mensuales. Asimismo, está realizando un máster que le supone un desembolso de 300 euros mensuales. Recientemente, un amigo, director de la entidad financiera en que tiene domiciliada su nómina, conocedor de su capacidad de ahorro que oscila en torno al 20% de sus ingresos netos, le ha propuesto suscribir un PIES, considerando las ventajas fiscales que el mismo supone. Comente la idoneidad de la propuesta y realice las consideraciones que estime oportunas. ¿Le recomendaría otro producto financiero? Bien, pues quedo a la espera de sugerencias. Podemos pensar que yo soy AMJ y que cada uno de ustedes es el director de la oficina de la entidad financiera. Yo sí lo veo viable. Lo veo viable porque con un 15% podría tener disponibles 300 euros mensuales que podría dedicar al ahorro, teniendo satisfechas el resto de las necesidades. Bueno, y ya tenemos una respuesta. En principio, De hecho, yo le digo lo que he hecho. He cogido 24.000 euros, lo he dividido entre 12 pagos mensuales y 2.000 pagos al mes. Le he restado los pagos mensuales, que son las obligaciones, como hemos dicho antes, al principio del enunciado. He establecido un mínimo de un 60% para sus necesidades de agua, luz, y manutención y demás, y aún así me ha sobrado para que pueda tener un ahorro del 15%. muy bien.
Por aquí preguntan si la vivienda que tiene alquilada son gastos o ingresos. Son gastos. Vive en una vivienda de alquiler, lo cual supone una capacidad de ahorro también. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? No, por ahora no. Bueno, yo en principio la respuesta era muy sencilla. Yo creo que he hecho un esfuerzo bastante interesante de cálculo, pero quizá en este caso yo no me plantearía tan pronto el cálculo. Yo lo que me plantearía es un poco dando respuesta a lo que hemos estado comentando. ¿Y qué quieres hacer cuando seas mayor? ¿Te quieres comprar una vivienda o qué quieres hacer? Pues el director de la oficina poco ha estudiado de planificación financiera familiar, será un muy buen amigo suyo, pero lo que está planteándose es que ponga el dinero en un producto de largo plazo, cuando realmente lo que primero tendría que plantearle qué quieres hacer. ¿Te quieres comprar una vivienda? ¿Cuándo te la quieres comprar? ¿Qué proyecto tiene una capacidad de ahorro? Sí, los cálculos me parecen muy coherentes, están muy bien, pero con ese dinero, ¿qué hacemos? Entonces es fundamental plantearnos qué queremos hacer, analizamos qué es lo que tenemos y después tomamos las decisiones de... Por tanto, yo así tal cual no... Claro, no me arriesgaría a recomendarle ningún producto financiero. Posiblemente habría que estudiarlo y una vez que ya tengamos esa variable, puede que sí o puede que no. Así que no decimos que no esté bien no pueda estar bien, pero que antes de tomar esa decisión, de ahí la importancia de la planificación financiera, que me permite pensar qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar y a partir de ahí lo intentamos de la mejor forma posible. No sé si con esto ha quedado, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Hay alguna pregunta para los que nos siguen desde casa? Claro. Y también jugaría con los 800 euros que está pagando de hipoteca. Así que habría que ver, por eso hay que hacer qué quieres hacer y cómo te lo planteamos. Es la ayuda que realmente habría que darle a esta persona antes de empezar a... Por aquí dicen que no es el momento idóneo para el inversor, ya que está estudiando un máster y pagando un alquiler, y dudan que en este momento de estabilidad laboral no tenga una vivienda en propiedad tampoco. Dicen que le queda una cantidad de 900 euros para otros gastos que también hay que tener en cuenta. Por eso hay que plantearse qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer y qué perspectiva tienes. Si el trabajo es fijo, si el trabajo tiene posibilidad de crecer en el trabajo profesional y económicamente, pues son muchas las variables que se nos plantean y es lo que hay que preguntarle en primer lugar. Tratar de saber hacia dónde vamos, tratar de saber hacer esa previsión de lo que puede ocurrir y sobre eso empezamos a trabajar. Por eso la importancia que tenía, y era lo que quería transmitir más que nada, o sea, reflexionar que no directamente hay que ir a tomar decisiones, sino primero nos sentamos, pensamos y después ya nos lanzamos a tomar decisiones, ¿vale? Bien. Pues el segundo ejercicio dice así: don AMJ percibe anualmente unos ingresos brutos de 50.000 euros y actualmente no tiene deuda financiera y está estudiando la posibilidad de adquirir una vivienda. Su entidad financiera, Unicaja Banco, le facilitaría un préstamo hipotecario a un tipo de interés del Euribor más 1%, considerando la vinculación que tiene con la entidad. El IVA aplicado sería el 10%. La liquidación de gastos de gestión y tramitación se estiman en 1.500 euros. Indique el importe máximo que podría pagar por dicha adquisición si la entidad financia hasta el 80% del valor de la vivienda. Indique el importe máximo que podría pagar si la entidad financiera financia hasta el 80% del valor de la vivienda. Para financiar el resto de la operación dispone del dinero suficiente, dado que su familia estaría dispuesta a prestárselo. Y luego una pregunta adicional: ¿qué ocurriría si el tipo de interés de referencia pasa al 3,5% a los 3 años de concertar la operación?
Bien. En este caso ya sí hay una decisión tomada, quiere hacer una adquisición y la idea principal no es que me compro la vivienda que me ofrezcan, sino que me planteo cuánto es lo máximo que puedo pagar o lo máximo que debo de dedicar a la adquisición de esa vivienda teniendo en cuenta estos parámetros. Para esto vamos a utilizar la hoja de cálculo, que nos va a venir muy bien para solucionar este problema. En principio, tenemos... ¿Cuánto? Pues a nosotros nos sale un poquito menos, 267.000 euros. Pero bueno, ahora lo vemos. En principio tenemos una renta bruta del 50%. Las retenciones serían un 22%. La renta disponible mensual serían 2.785,71. El resultado de dividir por 14 pagas y restarle las retenciones. El tipo de interés sería el Euribor más 1%. El Euribor a día de hoy está en 0,108, creo, 0,109, o sea, negativo. Por tanto, el tipo de interés, el TIN que se le aplicaría a la operación sería 0,89% anual. El número de años 20 para pagar, el número de periodos por año 12 y el valor mensual máximo que invertiría esta persona sería, en principio le ponemos el límite del 35%, para aquel tercio que se recomienda en el ámbito financiero como ahorro. A partir de ahí, la inversión recomendable mensual sería de 975 euros, que sería la renta disponible por el máximo que vamos a invertir. Si lo máximo, la renta disponible, hemos dicho que eran 2.785 euros mensuales, cantidad que tenemos aquí, multiplicado por el 35%, nos da que la inversión recomendable mensualmente sería 975 euros. Con 975 euros, ¿qué se puede hacer? Bien, pues tenemos una fórmula en la hoja de cálculo que directamente nos dice cuál es el valor actual que se podría pagar con una renta, en este caso mensual, de 975 euros. Si, bueno, para el que le interese la hoja de cálculo, pues la función sería VA, valor actual, B6 sería el tipo de interés, el TIN anual que se está aplicando, dividido por el número de periodos en los que dividimos el año, en este caso mensual, sería 12. Luego, a continuación habría que poner el número de periodos. El número de periodos sería el resultado de multiplicar el número de años por el número de periodos en cada año, es decir, son 20 años, 12 meses, cada año serían 240 periodos. Y finalmente, pues decimos cuál es el dinero, la renta que yo puedo pagar, que sería esta variable, el pago que voy a realizar periódicamente. Si aplicamos esa fórmula, la única cuestión que sí me gusta indicar es que en la fórmula solo aparecen referencias a celdas, porque eso nos va a ayudar a hacer la siguiente parte, es el cálculo de cuánto me costaría, o sea, cuánto podría pagar si el tipo de interés subiera. Entonces, para que la hoja de cálculo nos ayude, a mí particularmente me interesa y suelo recomendar que se utilicen referencias a celdas. Cada celda luego tiene su propio valor. Bien, hecho el cálculo, que ya no lo hace la máquina, la cantidad que en principio podría conseguirse de préstamo en esas condiciones sería 214.263 euros. ¿Cómo? Eso equivaldría al 80% y el resto de dinero no lo puede facilitar nuestra familia o se lo puede facilitar su familia. El importe en el que podría pensar sería 267.828 euros, pero como además de todo eso hay unos gastos y hay un IVA, el importe máximo de la vivienda sería 242.546 euros. Con ese importe de la vivienda más el IVA más los gastos, daría el importe máximo que hemos comentado de 267.000 euros. Ese importe máximo permitiría que la entidad financiera
le aportase 214.000 y con los 975 euros que puede ahorrar, pues tendría dinero suficiente como para hacer frente a los pagos de esa vivienda. Hasta ahí, bueno, pues quizá una forma diferente de ver el tema de la adquisición de la vivienda. No es cuánto vale y alargo el plazo hasta los 40, 50, claro, también lo podemos alargar hasta los 70 años y claro, me planto con 30 años, con suerte, y 70, porque la cuota es más pequeña obviamente, pero ya claro, me voy a ¿cuánto? ¿A 100 años? Pues no sé si esto sería un plan de vida o sería otra cosa. Entonces, siendo pues en un plazo pues razonable de 20 años. Si el número de años fuera distinto, fuera 30, bueno, pues como lo tenemos hecho aquí los cálculos, evidentemente la cantidad me aumenta. Ya estamos en que el importe máximo de la vivienda se nos iría a 347.000 euros. Así que ya una vez que tengo montada mi hoja de cálculo, todo este tipo de cosas bastante sencillito y me dan mucho juego. Pero claro, si yo me planteo quiero un horizonte de 20 años, pues después quiero hacer otra cosa, me planteo una vivienda que cubra mis necesidades y luego siempre tengo la opción de pensar en ampliarla o no. Pues tenemos otra perspectiva y otro plan de actuación diferente. Y bien, luego la pregunta que nos hacía de qué ocurriría si el tipo de interés pasa de 0,11 a 3,5%, bueno, pues los resultados están aquí. Nosotros en el plan actual lo hemos forzado para que la capacidad de ahorro o la capacidad porque a fin de cuentas es un ahorro de dinero que se va a disponer para la adquisición de la vivienda era el 35%. En la medida en que pasa el tipo de interés al 3,5%, me obligaría a un pago de 1.215 euros y me llevaría a que el porcentaje sobre mi renta sería del 43,62%, lo cual ya me está indicando que si suben los tipos de interés, mi capacidad pues se puede ver mermada y puedo tener ciertas dificultades. Tengo ya que contemplar si los 250 aproximadamente euros de diferencia los puedo asumir o no, si tengo algún gasto o no, para esa eventualidad. Y si el tema lo veo muy complejo, pues obviamente me tengo que replantear qué vivienda es la que me puedo comprar. Obviamente en ese caso el importe máximo el importe del préstamo sería 194.000 euros, con lo cual mi vivienda tendría que ser menor. Pero me planteo distintos escenarios y tomo las decisiones en función de lo que yo preveo que pueda ocurrir. Luego seguramente me equivocaré, pero si me equivoco habiendo intentado no fallar, posiblemente el error sea menos importante que si me he equivocado sin ningún tipo de estudio previo y sin ningún tipo de conocimiento. Es un poco la idea. No sé si hay alguna duda que resolver sobre los cálculos que se han hecho. Bien, pues entonces pasamos al siguiente ejercicio, que este tiene una lectura un poquito más amplia. Esto solamente quiero que esté, luego enseñaré alguna hoja de cálculo, pero no tiene sentido entrar en ella por la complejidad, pero sí al menos para que veamos con qué información podemos contar. Una señora de 45 años de edad, casada y con 2 hijos de 3 y 15 años, residente en Málaga capital, es titular de una farmacia de la que obtendrá un rendimiento neto anual de 130.000 euros. Los ingresos obtenidos por su esposo se elevarán a 45.000. Por otro lado, se sabe que a 31 del 12 del 17 contaba con los siguientes activos: cuenta corriente 50.000, acciones de Telefónica compradas en el año 2006 y unas participaciones en un fondo de inversión adquirido en el año 2006. En el futuro la señora se enfrentará ante un hipotético escenario definido por: en 2018 aquí ha habido un error en los años, pero bueno, en el año 2018 compró una vivienda de 200 metros cuadrados, financiándola mediante un préstamo hipotecario, el 80% sin IVA, a un tipo de interés igual a Euribor más un punto. Y un plazo de amortización de 25 años, en tanto que el 20% restante y demás gastos se cubre mediante un préstamo personal, bajo las siguientes condiciones: plazo de amortización 5 años, tipo de interés Euribor más 3 puntos.
En el 2019 compraría mobiliario para su hogar por un importe de 50.000 euros y contaría con un plan individual de ahorro sistemático con aportaciones trimestrales de 2.000 euros. Sus ingresos laborales evolucionarán ajustándose a la inflación, al igual que los de su cónyuge. Adquiere el derecho a la jubilación cumplidos los 67 años. Asumiendo que el objetivo de la señora es maximizar su riqueza en el momento de acceder a la jubilación, sujeta a la realización de los gastos previstos y los estándares de consumo medios para ese tipo de familia. Segundo, presenta un perfil inversor conservador. Y 3, es partidaria de una diversificación de sus activos. Se pide elaborar el plan financiero especificando los supuestos que garanticen el cumplimiento de esos objetivos, la riqueza que acumula en el momento de la jubilación, la rentabilidad obtenida en los diferentes productos financieros, así como si la realización de aportaciones a un plan de pensiones le generaría alguna ventaja fiscal. Bien, yo creo que lo importante de este ejercicio es la cantidad de información que se aporta. Siendo sencillo, es bastante información porque nos está planteando, tengo una renta, tengo una familia, tengo una necesidad de gasto, tengo un nivel de gasto en función de mi familia, quiero comprar o he comprado una vivienda, tengo un préstamo hipotecario, tengo un préstamo personal y tengo una aportación a un PIES. Y además quiero conseguir algo más. Bueno, pues me tengo que plantear qué tengo y a dónde voy. Entonces, el planteamiento de todo esto pues sería iniciarlo por los datos de la persona. Se van extractando cuáles son todos los datos de la persona, qué rendimientos tiene, cuánto ingresa la señora, cuánto ingresa el marido, cuál es el saldo inicial, es decir, toda la información que anteriormente hemos ido recogiendo. Sin ningún tipo es decir, intentando acogerla toda, cuánto normalmente se gasta una familia y a partir de ahí vemos la situación de ahorro que tiene. Bien, en cuanto a las entradas, pues tendríamos entradas para cada año, claro, con una perspectiva, pues hasta la edad de jubilación, que son muchos años, una perspectiva bastante amplia. Esto, la hoja de cálculo en hoja de cálculo se asume perfectamente, pero lo importante es buscar la información primero y luego hacer los supuestos importantes. Tenemos los ingresos de la familia y luego vemos que los ingresos van incrementándose cada año. ¿En función de qué se incrementa? En función de que anteriormente hemos dicho que va a haber una inflación. Y la inflación hemos pensado que puede ser un 2, pero si la inflación fuera un 0, pues si la inflación fuera un 0, lo dejamos organizado para que los ingresos fuesen los mismos. Así que ya vemos que para que yo pueda hacer esta hoja y podamos hacer esta simulación, he tenido que reflexionar antes sobre cuáles son las circunstancias de la señora y qué es lo que yo espero que ocurra en el futuro. Y esta quizás es la parte más importante que tiene un plan financiero, que no es hacer por hacer, sino darle una lógica y darle un sentido. Bien, pues tendríamos todos los ingresos que tiene esta persona. A continuación, ¿qué salida y qué gastos tiene? Pues tiene unos gastos corrientes estimados en función de los niveles de renta. Tiene un préstamo hipotecario, con lo cual he tenido que calcular la cuota que pagaría anualmente, tiene un préstamo personal, tiene un pago de impuestos por el IRPF y tiene pues todos los gastos que en principio hemos estado comentando. Además tiene un plan de ahorro sistemático y tiene un plan de aportación a las pensiones. Bien, nos damos cuenta que con este plan pues tenemos unos déficits. La cuestión está en ver cómo se corrigen esos déficits, durante cuánto tiempo tengo esos déficits y a partir de ahí tomar decisiones. Veo que como tengo que comprar una vivienda y como tengo que hacer algunos gastos, pues en un momento determinado tengo problemas de tesorería. Pero ya me di cuenta que pasado los 5 primeros años eso se me corrige. Y yo puedo tomar decisiones para que, previo a esos problemas que pueda tener, pues la situación sea ajustable y ya puedo gastar menos o puedo buscarme otra alternativa financiera o puedo reducir en algún momento algunos de los gastos que tengo. Bien, pues esta es la idea principal de un plan de jubilación, que cuando yo llegue, de un plan financiero, perdón, de que cuando lleguemos a la edad de jubilación, pues tengamos unos capitales constituidos
tengamos unos capitales constituidos y nos permitan saber si realmente qué hago ahora con ese dinero, porque vemos que sistemáticamente estamos consiguiendo obtenemos una cantidad de renta todos los años. ¿Y ahora qué hacemos con ese dinero? ¿Lo dejamos en cuenta corriente? ¿Nos conformamos solamente con el PIA? ¿Nos conformamos solamente con un plan de jubilación? Bien, pues se trataría de que, conociendo la disposición de esta señora, su aversión al riesgo, su capacidad de asumir riesgo, pues buscarle la cartera de productos y diversificarla para que cuando llegue su jubilación pues tenga una mayor capacidad de ahorro. Pero no sé si, yo sé que esta parte es más compleja, no tiene mucho sentido que lo hagamos paso a paso, pero sí al menos ver la idea de cómo se va estructurando un plan a medio y largo plazo y el horizonte temporal que le tenemos que dar para que luego tomemos decisiones. Y ya vemos que si a la hoja de cálculo le damos un poco de sentido, podemos plantearnos qué ocurriría si se producen cambios. ¿Qué ocurre si en un momento determinado la renta baja? ¿Qué ocurre si en un momento determinado la farmacia deja de dar el dinero que estaba dando? ¿Qué ocurriría si, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones nos las podemos plantear y tomar decisiones con una perspectiva de medio y largo plazo, que es lo que realmente nos interesa, tanto a nivel personal, tanto a nivel particular como a nivel de entidad financiera, que tiene, pues sería un caso muy típico de una persona a la que, igual que a todas, que le interesa dedicarle un tiempo y un esfuerzo para conseguirla como cliente durante muchos años.